Claro que sí, nosotros seguimos en los 105.3 de Vida FM a esta hora de la tarde, donde estamos tratando el tema de la confianza y estamos disfrutando de estos 8 pasos acerca de este tema. Y pues tratamos ya 4 pasos, vamos a mitad de camino y seguimos con los demás. ¿Le parece, señor Osoria? Mira, vamos a, gracias a la gente que nos da like, nos comenta y nos sigue en @enruta radio en Instagram, @enruta programa en YouTube, @Josué Gómez P, el hombre del ganar, el exitoso tema del besazapos. El besa que me dicen Jorge, algunos oyentes que, y los hombres, besaraña, le dicen algunos hombres, y @Charles R. y @Jorge Osoria TV. Voy a encerrar estos 4 pasos. Vamos a hacer un 4 en 1 y vamos a cerrar estos 4 pasos en un solo comentario para escuchar luego. Pues entonces di el nombre de los otros 4 pasos. Voy a dar los subtítulos, Okay. hacemos una conclusión y vemos la perspectiva del profesor, a quien estoy formando. Se une a la cabina el profesor Josué Gómez, así que... Entonces, luego de haber tocado en ruta, profesor. el aceptarte, Sí. el actuar con naturalidad, el ser honesto y el comportarte con humildad, tenemos el 5, admite tus errores, de lo que hablábamos. Uh-huh. El 6, atreverse a ser vulnerable, o sea, el decir lo que tú sientes, cómo tú lo sientes y expresarlo. Es decir, en el momento que yo sienta la necesidad de saber cómo tú estás, de yo llamarte, yo te voy a llamar. Eso es quebrarse. Y es importante quebrarse. Hay que quebrantarse, Sí. hay que sentirlo y hay que ser honesto y real. Y el 7, sé poderoso en lugar de aparentar ser fuerte. Claro. Que es la inteligencia emocional. No es ladrar, es actuar. Es la premisa del porqué de las cosas. Y el 8, wow, qué grande soy, profesor. Dios y el 8, mío, dar el humildad, ejemplo. Acuérdate de la humildad. Sí, es verdad, hay que ser más humilde. Ya no puedo decirle que lo estoy formando, lo haré en secreto. Y dar el ejemplo. Estos son los 8 pasos de la confianza. La confianza es algo que toma mucho construirlo y cuesta muy poco perderlo. En todos los ámbitos, en lo laboral, en lo personal, en lo amoroso, en lo comercial, en lo que tú quieras. En lo que tú quieras toma mucho tiempo. Profesor, ¿qué giro le da a usted a lo que es la confianza? Denos un extracto en todos los niveles, especialmente, decía Charles, sobre la confianza que tenía con su padre, de que su padre le creía lo que él decía porque había demostrado que aunque le perjudique siempre decía la verdad. Entonces, empecemos con la confianza en la pareja. Ok, Jorge, de verdad que me da mucha risa cuando tú citas esas fuentes que usas para desarrollar temas, y me encanta cuando dices que yo te las comparto. Pero bueno, se acaba de limpiar el profesor de una manera... Oye, sí, porque él mete cosas para él justificarse, para él, ¿verdad? Señores, como que no lo sabemos. Pídanme perdón, porque yo, dándole crédito al profesor, y mira cómo se acaba de limpiar el profesor aquí. No, mira. Por eso hay temas que él aborda más que otro, profesor, porque Sí. ahí él agarra y se la desquita. Sí. ¿Cómo ¿Sabes? así? No Pero- te conocemos, bacalao. Nosotros que vivimos bajo la sombrilla del cristianismo, aún dentro dentro del cristianismo, la iglesia católica, Uh-huh. y aquí dentro de la iglesia tenemos tanta corriente y tantas interpretaciones, ¿tú entiendes? Que a veces conceptos y criterios, pues, podemos un poquito diferenciar de cómo la compartimos. Mira, confianza. Cuando la producción nos invitó a hablar de confianza, yo me puse muy contento y muy entusiasmado, porque todo empezó con la confianza. Uh-huh. Dios cuando crea el universo, cuando crea el planeta, cuando crea los seres que la van a habitar y cuando crea el hombre, Uh-huh. lo primero que hace es un acto de confianza. Sí, claro. Y le dice, mira, te voy a poner eso ahí, pero no lo toques, no lo comas. Y le da una pista de lo que podría ser la consecuencia de lo que pasaba si... Sí, le dice so pena de muerte. ¿Entiendes? De lo que pasaba si rompía ese acuerdo y ese
y esa confianza. Quiere decir que desde la creación, la base de las buenas relaciones es la confianza. Así es. Y Dios dio el primer paso en confiar en el hombre. En confiar en el hombre. ¿Cómo se construye la confianza? La confianza se construye a partir del deber ser. Cuando tú vives en el deber ser, entonces las personas confían en ti. Cuando tú respondes y actúas de acuerdo a tu deber ser, las personas confían en ti. Por ejemplo, si tú eres médico y actúas en consecuencia de cómo deben actuar los médicos, entonces tú eres un médico confiable. Si tú eres policía y tú actúas de acuerdo al deber ser de cómo son los policías, pues entonces tú eres un policía confiable. Si tú eres un esposo que actúa de acuerdo al deber ser, los votos que tú hiciste cuando te casaste, el contexto psicosocial en el que vives, los esposos son, y tú eres ese esposo, entonces tú eres un esposo confiable. Y así para la esposa y así para los hijos. Para todos los. Por eso es muy difícil establecer pasos para crear confianza, porque pueden haber varios y funcionan, pero es tan amplio el concepto e intervienen tantos factores que yo parto fundamentalmente en el deber ser, Charles. Entonces ahí entra lo que sí ustedes decían ahorita sobre la autenticidad o sobre la coherencia. Coherencia. Es muy conocido ahora 3 niveles de coherencia. Sí. Que la gente viva 3 niveles de coherencia. Cuando lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces es lo mismo, entonces tú pudieras ser una persona coherente. Nosotros en la iglesia le hemos subido 2 más. 2 más. ¿Cuáles son esas? 2 más. Entonces nosotros decimos, y es un taller que hay, eso que se llama viviendo en los 5 niveles de coherencia. Ok. El cuarto paso. Lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Sí. Mira, si tú logras, Charles, solamente vivir en ese nivel de coherencia, los resultados en tu vida van a ser extraordinarios. ¿Y cuáles serían los otros 2 niveles? A eso voy. Es difícil de alcanzar vivir en esos 3 niveles. Es difícil ya, pero se logra. Los otros 2 niveles es sentimiento. Okay. Lo que tú sientas. Porque hay veces que hay gente que tiene tanta maestría y tan buen manejo que bufean los niveles de coherencia. Sí. Piensan de una forma, mira, voy a hacer esto por conveniencia, dicen esto, hacen esto, pero sienten otra cosa. Hay gente que te le está sirviendo a los pobres. Hay un manejo ahí. Hay un manejo. Hay una diplomacia. Hay una diplomacia. Sí. Hay gente que le sirve a los pobres y está sirviendo y dice que sirve, pero en el corazón dice, ¿qué yo hago aquí en medio? Pero está el Salmo 1. Ajá. El camino de los impíos acaba mal. Acaba mal. Correcto. Acaba mal. Son 3 veces que lo cita. Entonces, hay que ser coherente de sentimiento. Cuando tú, a lo que tú dices, haces y piensas, tú eres coherente en tu sentir con eso. Entonces, también tú generas mucha credibilidad. Es como que nosotros, en presencia del prójimo, en interactuar con el prójimo, aunque tú no tengas mucho tiempo de generar intercambios de ideas, la gente experimenta bondad en ti, tranquilidad, paz. Tú dices, pero él no ha hablado, él no ha abierto la boca, pero yo no sé, pero ese señor me genera paz. Dicen que cuando se está del lado del Papa, por ejemplo, cual sea el Papa, la gente vibra, se siente. ¿Sabe qué te daba paz? Conversar con el cardenal López Rodríguez. ¿Tú entiendes? Tenía una presencia que te impresionaba. Fantástico, pero ya eso es que ya conversó contigo, ya. Pero sentimiento, el sentimiento, bueno, dicho de otra forma, es como la vibra, como dice la gente. Bueno, yo parto desde mi experiencia. Exactamente, como dice la gente. Bueno, y el 5º nivel es la expectativa que tú generas. Hay que ser coherente con la expectativa que tú generas, Charles. Sí, si a mí me dicen, yo soy un ente social, tú eres un ente social, claro, y tú tienes una personalidad que se ha construido para tú socializar. De manera que si tú te defines como un católico del camino, talento de Vida FM, del programa En Ruta, ya tú generas una expectativa. La gente tiene un juicio y un prejuicio de ti. Cuando la gente te experimente, ya sea por los medios digitales, por las ondas hercianas, por la radio, o personal,
la gente espera que tú seas coherente con todo el juicio y el prejuicio que se hicieron de ti. Claro. Si tú logras esos 5 niveles de coherencia, tú eres una persona muy creíble. Credibilidad. Profesor. La confianza lleva a la construcción de la credibilidad. El mundo opera a partir de la credibilidad. Profesor, y las personas que normalmente tienen ciertos personajes, dígase, pongo un ejemplo, y usted dirá entonces en qué momento uno le cree y en qué momento no le cree. Por ejemplo, alguien famoso, a ver, el Pachá. El Pachá es un personaje. Frederick Martínez es otra cosa. O sea, el Pachá que nosotros conocemos en el medio, estridente, y todas las cosas que usted le quiera poner al Pachá, los que hemos compartido con él fuera de un micrófono, fuera de las cámaras, que es Frederick Martínez, totalmente diferente. Entonces, las personas que normalmente se desdoblan, que tienen caras, pero por un tema de show, por un tema de medio, etcétera, ¿cuándo tú puedes creerle a esa persona y no que el personaje se lo coma? Sí, es un desafío que tienen los actores, que tienen los talentos de los medios audiovisuales, que porque conviene una producción asumir personajes, llevar ese personaje más allá de la pantalla, más allá de las actuaciones, y entonces viene esa dualidad de vida y esa incoherencia que no es sostenible. Vargas, el ejemplo que pone, que sabemos que es un hermano querido de medios, lo queremos muchísimo, pero sabemos todas las dificultades que está teniendo y ha tenido, y es problema también de que no ha podido establecer un solo frente, una sola manera de ser, y entonces eso le ha generado problemas de confianza y de credibilidad. ¿Qué consejo usted me le da, por ejemplo, al señor Jorge Osoria? Porque una cosa es Jorge Osoria y otra cosa es la rectitud de intención, según él. Jorge es un talentazo. Démele un consejo, no es otra cosa. Jorge es un talentazo en construcción. Jorge, un talentazo en construcción, como estoy yo. Estamos tratando de construirlo y de moldearlo. Sí. No se quiere dejar. Entonces, el mundo opera a partir de la credibilidad. Y la confianza es lo que genera crédito. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos sociales de mayor confianza? Uno que la gente normalmente repudia, y sin embargo son los elementos más notables de confianza. ¿Cuál es el? Los bancos. Los bancos. Los bancos primero, la gente confía y va y lleva su dinero. Pero ellos también hacen un acto poderoso de confianza, que a veces sin conocerte, porque tú tienes un historial, porque llevas una carta de trabajo, te dan de su dinero. Sí. Y crean un acuerdo escrito contigo. Mira, entonces tú, Charles, yo te estoy dando 100,000 pesos y tú dices que lo vas a usar para un negocio y que tú me vas a pagar tanto en tanto tiempo. Yo, sí. Pues mire, firme ahí, tenga sus 100,000 pesos. Acto de confianza. Y si tú no sostienes esa confianza, entonces se afecta tu credibilidad financiera, tu crédito financiero, claro. Entonces, cuando tú empiezas a romper el acuerdo de cuando dijiste que iba a pagar, no, yo vengo todos los 15, y tú no llegaste el 15, ni llegaste el 20, y pasan 2 15, y pasan 4 15, y tú no llegas, entonces el sistema dice, no, mira, él no es creíble, no confíen en él. Entonces tuvo otro banco, y cuando entran en el sistema, que ven tus atrasos, dicen, es que él no tiene crédito, él no tiene credibilidad, por lo tanto él no me genera confianza para yo darle mi dinero. Eso también pasa en el hogar, porque muchas veces las frustraciones y los desafíos entre las parejas es que esperamos cosas de nuestra pareja y nos descuidamos en detalles. Por ejemplo, mi amor, tráeme queso cuando tú vengas. Ese es mi amor. Cuando llega el señor a la casa y le dice la doña, mi amor, ¿y el queso? Se me olvidó. Ok. Al otro día, mi amor, pasa a buscar a los niños por la cancha. No, profesor, al rato está tocando fibras sensibles. Al rato, profesor, llega el papá y los muchachos. Ay, no, que a mí se me olvidó. Ahí se va afectando la credibilidad y la confianza. ¿Cómo se afecta la credibilidad y la confianza en las parejas? Cuando las parejas no tienen cuidado en cumplir los pequeños acuerdos. Cuando a algunos
el esposo o la esposa o ambos se empiezan a romper y a dejar de cumplir los pequeños acuerdos. Entonces, cuando se viven rompiendo muchos pequeños acuerdos, ya en la pareja, en uno de los dos o en ambos, ya está afianzado un juicio de desconfianza sobre el otro. Y entonces el esposo, que sabe que la esposa tiene un clavito de 100,000 pesos, le dice, clavito, mira, pues un clavito. Préstame el dinerito que tú tienes por ahí, porque yo voy a hacer esto y voy a hacer un negocio. Y ella te dice, no. Pero ¿y cómo va a ser? Tú y yo que tenemos 15 años y tú no tienes confianza en prestarme esos 100,000 pesos y yo te lo voy a devolver. Ajá. Así como tú no le lleves el queso, no busca a los muchachos, no hace lo que acuerdan, ¿tú crees que ella va a pensar que tú le vas a devolver el dinero? ¡No! Y así, por pequeños detalles, se va creando un abismo de confianza en la pareja que muchas veces termina en que la relación se enfríe bastante o hasta llegue a romperse. Eso es cierto. Mire, la confianza crea credibilidad y la confianza se construye a partir de vivir en coherencia. Y la coherencia consiste, oigan en esto, la coherencia consiste en que tú cumplas tus acuerdos públicos y tus acuerdos privados. Cumplir tus acuerdos, cumplir tu palabra. Cuando es sí, sí. Cuando es no, no. Cuando digas voy a llegar, llega. Cuando digas no voy a llegar, no llegue. Cuando digas te voy a pagar, te voy a pagar. Se han inventado ya un intermedio y que la sociedad lo ha validado. Ay, se inventaron un tibio. Sí, se inventaron un tibio y la sociedad lo ha validado. Que es negociar la palabra, es negociar el acuerdo, es renegociar. Eso es válido. Pero usted ahora cumple el acuerdo. Depende ahora, se negocia dependiendo de la intención detrás, porque hay cosas que pueden escaparse de usted y usted entonces la pone sobre la mesa y el otro entonces puede entenderlas. Ahora, cuando es algo a conveniencia suya, solamente, exactamente, entonces como que ahí se pierde la confianza, se pierde la credibilidad y lo que el otro ve es que este está jalando para su propio beneficio y yo que me embrome. Exacto. Entonces, cumplir tus acuerdos públicos y privados. Tú y yo tenemos acuerdos públicos y tenemos acuerdos privados. Los acuerdos privados es que Charles se baña, se cepilla, estudia, ahorra, ora, sirve, cosas que nada más las sabe tú y el Señor, o tú y la intimidad que comparte contigo. Okay. La confianza personal se fortalece cuando tú los acuerdos privados que te haces y los cumples, eso te oxigena y te hace sentir fuerte. Claro. Normalmente, porque siempre hay excepciones, las personas muy seguras en sí mismas son personas que cumplen lo que dicen consigo y con el otro. Normalmente. Hay excepciones. Entonces, ¿cómo construyo confianza en mí mismo? Cumple tus acuerdos públicos, tus personales, tus acuerdos públicos y privados. Si usted empezó a decir, no tienes que empezar al día 1. Si, por ejemplo, hoy tú decides, voy a cumplir mis acuerdos público y privado. Público es el que yo hago con otra persona. Sí, mi amor, yo llego. Sí, te llevo el queso. Sí, yo llego temprano al trabajo. Sí, te pago los días 15. Esos son los públicos, lo que hago con otro. Y lo privado, lo que tú haces contigo mismo. Voy a dejar de consumir azúcar. Voy a reducir el cigarrillo. Voy a levantarme 1 hora más temprano. Voy a hacer un rosario todos los días. Beba menos. Voy a tomar menos alcohol. Es decir, cuando tú empiezas a cumplirte esos acuerdos privados, con apoyo, con sistemas, con un sistema de apoyo, hay toda una logística que te puede ayudar para eso, entonces tu autoconfianza empieza a crecer. Y cuando tu autoconfianza empieza a crecer, porque tú empiezas a vivir en coherencia contigo mismo, las otras personas entonces empiezan a percibirlo y se abren a la oportunidad, a veces hasta sin tú pedírselo, de confiar en ti. Pero la confianza, como Jorge lo estaba diciendo ahorita, cuando se ha roto, cuando se ha deteriorado, cuando la credibilidad se afecta, así como pasa con la credibilidad financiera, conlleva un poco de tiempo reconstruir. Profesor, le envía saludo a uno grande que está de acuerdo con usted. Roberto Eugenio. Oh, sí, un católico consumado. Sí, está. Un emprendedor y un
un genio de las redes. Me dejó fuera él, pero es mío, es mío con papeles. Profesor, usted habla de la confianza. Pero ¿y qué hacemos entonces con las personas que no tienen confianza ni siquiera en sí mismos? Bueno, ¿qué hacemos con ese tipo de personas que por falta de confianza no pueden entablar una relación ni siquiera de amistad? Porque es algo que va más allá. Y algo que y a esas personas se ha confundido con llamárseles mentes débiles. Y eso no es mente débil. Eso es una construcción que no es neuropsicológica, pero sí es mental. Lo que pasa es que ahí entra también mucho el autoestima. Hay personas que tienen una autoestima bajo y muchas veces se quedan cortos en emprender algún tipo de compromiso o de dar palabra a otra persona. O sea, son personas que se subestiman a sí mismos. Entonces también eso habría que verlo. La autoestima y la autovaloración son valores que se construyen en edades específicas del ser humano. Así es. Los psicólogos tienen esto bien claro. Nosotros, como no somos psicólogos, no podemos definir las edades, pero sí tiene mucho que ver con el entorno familiar, social o las experiencias durante la infancia que los seres humanos vamos teniendo. Depende en el hogar que nos toca vivir, las experiencias infantiles que nos haya tocado experimentar, etcétera, etcétera. Así que, Jorge, ahí entra un juego, y escúchame que lo interrumpa, profesor. Con eso que usted está diciendo, con el tema de las edades, ahí entra algo que yo entiendo que muchos padres lamentablemente han dejado de lado. Y es que a los niños, a los hijos e hijas, usted debe de, aunque sean pequeños, darle ciertos tipos de responsabilidades, porque eso va a ir construyendo en ellos, aparte de su personalidad, va a ir construyendo en ellos una autoestima de que ellos pueden hacer cosas, de que pueden lograr cosas. Por ejemplo, claro. No, porque yo no quiero que mi hijo coja lucha, yo no quiero que mi hijo que sé yo cuánto, que no sé cuál, que... No, usted, por ejemplo, agarra y lo responsabiliza de ciertas cosas. Mira, tú esta semana te corresponde fregar los trastes. Mira tú, esta semana te corresponde suapear las habitaciones, barrer y suapear las habitaciones. Mira tú te vas a encargar de ayudar a tu hermanito con las clases, ver cómo lo está haciendo, etcétera, si realmente está respondiendo bien. Mira tú, te vas a encargar de sacar la basura. Usted le va dando ciertas responsabilidades, que eso le va creando carácter y compromiso, y a la vez también esa persona no va a dudar en un futuro en que puede hacer las cosas, en que puede dar su palabra de que va a hacer las cosas, porque ya desde pequeño ha estado haciendo ese ejercicio. Con los niños, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que a los niños, mientras son niños, mientras están en la casa, mientras usted los tiene, incluyendo también los adolescentes, usted lo va ejercitando para que mañana, cuando se independicen o formen un hogar, sepan cómo defenderse, sepan afrontar las cosas. No es un tema simple y llanamente de que no, después va a aprender. No. Es que si usted no le forma desde pequeño, lamentablemente mañana usted va a sufrir las consecuencias, porque todos los padres sufren cuando lamentablemente sus hijos se frustran, cuando a sus hijos les va mal, cuando sus hijos no dan la talla, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, muchos padres, por querer supuestamente acomodarle la vida a los hijos, de que no cojan lucha, de que no hagan nada, de que nada más se enfoquen en los estudios. Sí, muy bien, que se enfoquen en los estudios, pero también hay responsabilidades que hay que hacer, porque si mañana esos estudios, muy bien, se graduó de Derecho, magna cum laude de Derecho y todo eso, y no hay ningún tipo de oportunidad en su área laboral, y no sabe hacer absolutamente nada, ninguna otra cosa, esa persona se frustra y usted lo sufre. Entonces, todos debemos de entender que a los niños hay que ejercitarlos, a los adolescentes hay que ejercitarlos, para que mañana tengan cómo defenderse. Por supuesto. ¿Está bien ahí, profesor? Muy bien. Ok, por si acaso. Además de todo, usted sabe que yo soy un neófito en estas cosas. Agregarle que es muy importante que los padres también reconozcamos a nuestros hijos. Claro. Aún a veces sin merecerlo. Aún a veces, mi hijo, te estás portando mal, pero te amo. Que se sientan queridos. Parte de, te estás portando mal, a pesar de eso te amo. ¿Qué necesitas? Te cuido. El reconocimiento, porque en las edades tempranas ellos no saben lo que hacen.
Imagínate si nosotros como adultos aún seguimos en la ignorancia sin saber lo que hacemos. Ay. Imagínate los niños. Pero, mira, hay una gran etapa de nuestra vida que nosotros no tenemos el control ni lo hemos tenido. La infancia, sobre todo, la familia, los padres que nos han tocado tener, la familia en que nos ha tocado crecer, el medio social en el que nos ha tocado. Eso no tenemos el control. Claro. Pero después que somos adultos, entonces sí podemos tener elecciones. Y hay gente entonces ahí que se desvía y toma elecciones inadecuadas. Pero aún más, cuando Cristo está en nuestra vida y nosotros hemos decidido vivir como Cristo invita, y nosotros que hemos tenido una experiencia de Él, entonces nacemos de nuevo. Y en ese nuevo nacimiento conlleva, asimismo como nosotros salimos de un vientre de una madre que nos alimentó, que nos cuidó, que aprendimos a hablar, que aprendemos cómo se comporta la familia. En la familia primaria, el bebé, se crea todo un proceso. Hay gente que no quiere pasar ese proceso en la iglesia. Lamentablemente. El nacimiento de nuevo conlleva que usted tiene que cambiar su lenguaje. Usted tiene que aprender a hablar de nuevo. Usted hablaba de una forma, ya como usted habla ya no es usted tiene que asumir un nuevo lenguaje, como los bebés que dejan de hablar bebé, como dicen las caricaturas, dejan de hablar bebé y aprenden a hablar el idioma de sus padres. Entonces usted tiene que dejar de hablar como usted vivía antes de nacer en Cristo y hablar de nuevo. Tiene que aprender que usted también tiene una madre en la iglesia y que entonces tiene que saber ir al regazo de esa madre. Decía este gran santo San Agustín, decía, ¿quién puede cantar el cántico nuevo? El hombre nuevo. El hombre nuevo. Entonces tú tienes que reconocer que forma parte de una gran familia que se llama la iglesia, que tiene papá, que tiene mamá y que tiene un hermano mayor. Y el hermano mayor es el que conduce. Y es el que marca las cosas como deben ser, que es Jesús. Un papá que es papá Dios y una madre que es María. Entonces, así como nosotros en nuestras familias, y unos cuantos hermanitos medio sí, jodones, muchos. Medio desgraciaditos como uno también, pero, claro. Pero es que ahí es donde está el asunto, ahí es donde está el misterio. Claro, ahí es donde está el misterio. Y casi de igual forma es un paralelismo. Pero lo bueno es que en esta nueva familia, en esta nueva casa, tú tienes la posibilidad y la invitación, y es donde te llevan tus padres nuevos, a que tú sanes, borres y no te sigas victimizando de todo ese pasado que tú no tuviste el control. Oíste, deja de ser víctima de ese pasado donde tú no tenías el control. Deja de victimizarte. Tú me estás escuchando, tú estás entendiendo, ¿verdad? Deja de victimizarte. Ya está bueno de estar mirando hacia atrás. Mira hacia adelante. Y si miras para atrás, que sea para contar tu experiencia. Finalmente, en la conclusión de este tema, no se ríe él. Confianza. Hay algo fundamental. Lo que pasa que ustedes hicieron como ve buscando tu palabra. El rostro místico de la iglesia dominicana, Fray José, centra su espiritualidad, es franciscano, sí, pero la catequesis fundamental que él usa es la filiación divina. Él dice, si la gente empezara a vivir sabiendo que es hijo de Dios, sí, ¿cuántas cosas haría? Sí, cuando tú tienes credibilidad pública y credibilidad privada, cuando tú tienes la autoconfianza de saberte bautizado, rescatado, salvado, liberado, hijo, entonces empiezas tú a alterar la naturaleza. Empiezan a suceder milagros en tu vida, milagros corporales que son en tu cuerpo, salen de tu cuerpo, pero también milagros que no están, entre comillas, en tu control y en tu accionar. Y es entonces cuando tú empiezas a vivir en un estado de gracia. Dice San Pablo a los romanos, haciendo mención a eso que usted está diciendo, que Fray José cita, dice San Pablo a los romanos, si mal lo recuerdo, creo que en el capítulo 8, si mal no recuerdo, dice, porque no hemos recibido un espíritu de siervos para recaer en el temor. No hemos recibido el espíritu de siervos para recaer en el temor, sino que este espíritu, o sea,
el Espíritu de Dios testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, coherederos con Cristo, herederos de Dios. O sea, el mismo Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Pero no lo creemos, Charles. Ahí es donde está el punto. Es entonces la ¿Tú sabes por qué no lo creemos? ¿Tú sabes por qué se da la falta de confianza y de credibilidad de eso? Eso es la incoherencia en que vivimos los cristianos. Señores, créanselo. Pero para tú creértelo, mira, para tú creértelo, tú tienes que actuar en consecuencia para crear evidencias. Porque es que nosotros necesitamos las evidencias para creer las cosas. Ahora yo le voy a decir una cosa, profesor, porque así como le digo una cosa, le digo la otra. De la única manera que usted puede permanecer en un comportamiento de hijo de Dios es que ese espíritu que le dice a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, para que pueda permanecer en el comportamiento de hijo de Dios, tiene que estar acompañado y sostenido por ese espíritu, porque por ti solo no puedes permanecer. No, pero ¿entiendes? Tiene que estar apoyado en aquel que es capaz de hacerlo. Pero tu voluntad. Eso sí, ahí entra la rectitud de intención. Entonces, ahí entra la recta intención, que fue lo que le enseñé a y después de ahí él se hace llamar la rectitud de intención. Hay gente que quiere vivir en el estado de gracia que Dios promete. Porque hay mucha gente viviendo en ese estado de gracia. Hay gente que vive en el mínimo esfuerzo, hay gente que vive muy feliz, hay gente que vive que la vida le funciona. Tienen cruces. Claro. Porque si vivimos en este mundo, no hay cristianos sin cruz. ¿Me entiendes? Pero hay gente que vive muy bien. Y la aspiración de nosotros es vivir así, pero no están dispuestos a llevar las reglas. Si te dan una bofetada por la otra mejilla, y es fácil, entonces tú dices, seré yo pen, eso es lo que te dicen. ¿Y dónde está la confianza entonces en la palabra? No, que si te piden cosa que dé el manto, no, espérate. Y entonces tú dices, ven acá, ¿y cómo es que nosotros te damos el manual, la iglesia, el evangelio, Jesús, te dé el manual de la felicidad plena y tú quieres escribir otro manual? Profesor, ¿usted sabe cuál es la columna vertebral del cristianismo? ¿Cuál? El sermón de la montaña. Un programa, vamos a hacer eso. Mira. ¿Esa es la columna vertebral? Sí. ¿Usted quiere ser cristiano de verdad? ¿Usted quiere ser cristiano de verdad? Sí. El sermón de la montaña. Sí. Eso no tiene perdedera. Lo que pasa es que existen los cristianos, los católicos, a su conveniencia, porque yo soy católico a mi manera. No, porque si nos llevamos de eso, lamentablemente, no somos coherentes. Exacto. Si nos llevamos de eso, no somos coherentes. Exacto. Si nos llevamos de eso, no somos humildes. Exacto. Pero señores, ¿cómo se puede cumplir el sermón de la montaña? ¿Cómo se puede cumplir? ¿Tú sabes cómo? Apoyado en él. Lo que pasa es que muchas veces vamos al combate, vamos a la batalla del día a día, apoyados en nuestras propias fuerzas. Y no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, porque nos quedamos cortos, porque el mundo nos traga, porque el demonio nos traga, porque la carne nos traga, que son estos tres enemigos del alma: el mundo, el demonio, la carne. O sea, entonces, ¿cómo yo puedo entrar en el sermón de la montaña? ¿Cómo yo puedo cumplir los mandatos del Señor? ¿Cómo yo puedo hacer su santa voluntad? Lo primero es encomendándote a Él, pidiéndole su auxilio, pidiéndole su ayuda, porque solos no podemos. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, pedía a su Padre en todo momento, oraba a su Padre: Padre, ayúdame, Padre, ven, óyeme, acompáñame, mira esto, mira aquello, voy a entrar en la cruz, ayúdame, y se retiraba a orar. Entonces, nosotros que no somos Dios, ¿cuánto más no tenemos que pedir ese auxilio de Dios? ¿Cuánto más no tenemos que pedir ese auxilio también de los santos? No podemos pedir esa asistencia de nuestra madre y la asistencia también de los hermanos que nos rodean. Porque yo les voy a decir a ustedes una cosa. Los hermanos con las oraciones nos sostienen. Señores, no es lo mismo uno estar, una comunión. No es lo mismo uno estar solo y batallando solo y peleando solo, que con un grupo de gente que están ahí respaldándote. Claro. Que cuando tú te caes te levantan, que cuando tú estás rebalando, óyeme, te agarran oye, no es lo mismo. Por eso somos iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por la Iglesia Católica,
en la cual me ha permitido poder estar. Porque no estoy solo. No estoy solo. Tengo una madre en la iglesia que me acompaña en todos mis procesos, que me acompaña en todo mi caminar, que cuando necesito limpiar mis pecados, me los limpia, que cuando necesito una palabra, me la da, que cuando necesito dentro de mí la presencia de Cristo, puedo comulgarle, puedo comerle, puedo participar de la Eucaristía. Y así muchísimas otras cosas más que el profesor, que Jorge, que Miguelito, te pueden también decir. Gracias a Dios por la iglesia. Que hay problemas, que hay gente que mete en la pata, que hay gente... Sí, porque al final, nos caemos, somos pecadores. Pero lo bueno de esto es que el Señor nos permite poder levantarnos. Y si somos humildes, reconocer que nos hemos equivocado. Así que es un llamado también a muchos que hoy por hoy dudan de la iglesia en la que están. No dudes de la iglesia en la que estás, porque ya Cristo la dejó para ti. Y en esa iglesia que tiene las puertas abiertas para buenos y para malos, todos nosotros tenemos la oportunidad de tener este encuentro con Cristo que pueda hundir en las aguas de la muerte, en el bautismo, ese hombre viejo, y pueda salir ese hombre nuevo que da cumplimiento a la palabra y a ese sermón de la montaña. Jorge está profundamente inmerso en una reflexión. Si ustedes sintieran y vieran. Bueno, confianza. Jorge, gracias por traer este tema junto con producción. ¿Cuál tema? O el de la confianza. No, usted se fue por otro lado. El tema de usted está muy bueno, no confianza. Es una confianza. No, ustedes se fueron para... Ustedes iniciaron la novena y qué bueno. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la confianza no puede ser solamente humana, sino que, o sea, nosotros también tenemos que aprender a confiar en Él, a confiar en Dios. Entonces, lo que hemos estado diciendo es algo ahora que va en la confianza a Dios. Yo confío en ti, Señor. Confío en ti, confío en la palabra que has dejado en las Escrituras, confío en Jesucristo tu Hijo, confío en la iglesia, confío, o sea, porque no solamente confiar, sí, entre nosotros, muy bien, pero también todo eso que tocamos es la confianza que yo le tengo a Dios. ¿Me entiendes? Fe y entonces, confianza todo entra dentro de eso. Van muy, muy, muy de la mano. Vámonos a una pausa. A la vuelta, entonces, cerramos por eso es episodio de La Confianza. Usted dele a like, comparta y hágase parte de esta comunidad en YouTube, @enrutaprograma. Así es, En Ruta Radio, en Instagram, váyase ahí, comparta también con los demás.